Hola, bienvenido a este espacio de reflexión y de oración. En base de un curso de milagros, vamos a hacer comentarios acerca de la lección 170, que dice: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Y de hecho, pues la lección habla de que la crueldad básicamente es producto del miedo. Y es una manera de responder ante las situaciones que nos generan conflicto. Y generalmente, pues, tiene que ver del miedo que tenemos acerca de en nuestras relaciones, acerca de de lo que nos dicen, de lo que vemos que hacen, de lo que vemos que nos hacen. Básicamente es la interpretación que hacemos de lo que ellos hacen y que nosotros nos sentimos amenazados. Y entonces, al sentirnos amenazados, tratamos de defendernos, que se dice que es lo natural en este mundo. Bueno, en este mundo de pesadilla, pues sí, efectivamente, defenderse es lo natural. Por eso dice que nadie ataca sin la intención de herir, porque básicamente estamos defendiéndonos por derecho propio, porque estamos como dice, en defensa personal. Por defensa personal nos estamos defendiendo porque nos sentimos atacados. Y por eso dice que cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando tu creencia de que reír a otro te brinda libertad. Y pues no es cierto. O sea, básicamente es una crueldad, porque generalmente cuando nos queremos desquitar, básicamente defendernos, pues siempre lo hacemos por encima de aquello, o sea, en grado. O sea, el desquite es mucho más fuerte. Siempre, y no solamente es eso, la lección pues habla un poquito más allá, más profundamente hablando, porque cuando tú en tu mente estás imaginando que te atacan, también estás imaginando cómo responder. Y generalmente esa respuesta es excesiva, generalmente. Nunca es a una justa medida. Y además, porque finalmente uno se siente agredido cuando a veces ni siquiera es eso. Entonces, por eso que aquí habla de que al atacar intercambias el estado en que te encuentras por otro mejor, un estado más seguro, donde estás más a salvo de peligros, invasiones y del miedo. Entonces, el hecho de que nos defendamos, ocurre una cosa que aparte de generar crueldad hacia como respuesta, también estamos generando crueldad en nuestra mente, porque básicamente es todo un drama el que imaginamos de respuestas, de ataque, de respuesta, de ataque y de respuesta, y, y se nos va la emocionalidad aumentando y aumentando, y a veces que pues todo ha sido inventado por nuestra mente. De hecho, en una parte de aquí de la lección dice que habla precisamente de que estamos imaginando, dice, al defenderte, forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, te priva de paz y divide tu mente en dos bandos. ¿No es acaso el miedo una manera de someterte a ti mismo a esta crueldad? O sea, porque hay un pensamiento que es un extraño en tu mente. ¿Se acuerdan de la lección el miedo es un extraño aquí? Yo me encuentro en mi hogar. Bueno, pues exactamente el miedo pues es un enemigo interno que te priva de la paz y divide tu mente. Entonces, el, de, el miedo es una gran crueldad, no solamente hacia
a alguien que le proyectamos nuestra defensa, sino nosotros mismos somos sujetos de ese ataque que está generándose aquí en la mente. Entonces, por eso dice que si examináramos cuidadosamente los medios por los que tu ilusoria autodefensa procede a lo largo de su imaginaria trayectoria, pues ya nos está diciendo que todo es parte de este escenario interno de un infierno mental. Entonces, pues y además aquí dice que hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras e innecesarios sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y la lección dice así: eres el hacedor de aquello de lo que te defiendes. Está muy fuerte eso, ciertamente, porque eres el hacedor de aquello de lo que te defiendes. O sea, tú estás fabricando las circunstancias que crees que te atacan. Tú estás fabricando tus carencias, estás fabricando tus enemistades, estás fabricando tus enfermedades, estás fabricando tus deudas, estás fabricando las descomposturas de los diferentes aparatos que utilizas en tu vida diaria. Dice, eres el hacedor de aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Y entonces, pues aquí está hablando que al defender contra aquello que estás haciendo, aquello que estás fabricando, haces que sea real e ineludible. Pues sí, porque todo pensamiento crea forma en algún nivel y el poder de la mente con la emocionalidad, si esa emocionalidad es miedo, pues entonces va a crear una forma. O sea, forma, dice, es una imagen, pero en el lenguaje del espíritu. Pero aquí, en este mundo, esa forma puede convertirse puede ser una enfermedad, puede ser un enemigo, puede ser un ladrón, puede ser una deuda, puede ser una descompostura, como lo dije hace rato. Nosotros estamos fabricando aquello en el momento que nos defendemos, en ese momento, pues se va a generar. Por eso yo decía, y que con justa razón, hace mucho tiempo que si estás guardando para emergencias, si tienes una cuenta bancaria para donde estás guardando para emergencias, ten por seguro que esa emergencia se va a presentar. Que compraste un seguro para tu carro porque no vaya a ser la de malas, pues mira, como el miedo está atrás de esa decisión, entonces efectivamente te vas a ver en la necesidad de utilizar ese seguro. Entonces, por eso aquí nos estamos diciendo que el miedo es un extraño que nos está sacando de nuestro hogar, es una repetición de esa lección, pero además nos volvemos extraños para nosotros mismos. Y además que como dije, y aquí lo dice, que divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. ¿Por qué? Porque básicamente el hogar es amor. Pero cuando viene el miedo, el opuesto, el miedo, el extraño, necesita ahora, o sea, si tú le haces caso al miedo, necesitas ahora que lo defiendas contra la amenaza que representa el amor. Pero obviamente el miedo se siente amenazado por el amor. Entonces, porque el miedo tiene la necesidad de defenderse, cree fielmente a pie juntillas de que tiene que defenderse. Y si el amor le dice, depón tus armas, pues el miedo obviamente que va es, o sea,
el miedo brinca, porque ¿cómo voy a deponer mis armas? ¿Cómo voy a dejar de defenderme? Es que tengo que hacer algo, grita el miedo adentro de ti. Entonces, eh, todo todo este proceso realmente es un proceso muy cruel. Inclusive la renuncia al miedo puede parecer, como dice más adelante, dice, el amor, el amor te pediría que depusieses todas sus ofensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente, digo, pues esa es la perspectiva del espíritu, ciertamente tus almas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo. Pues eso es lo que son. Pero para el miedo son sumamente valiosas. Entonces, hay un gran conflicto. Cuando le hacemos caso al miedo, necesariamente estamos haciendo a un lado el amor, porque el amor te dice, calma, calma, con calma, serénate. No se va a llegar a una conclusión feliz si tú sigues pensando que necesitas defenderte, porque lo único que vas a hacer es enredarte en tus pensamientos y vas a fabricar formas, o sea, materia, vamos a decirlo así, o otro, ¿cómo le dicen? Manifestar. Por ejemplo, en algunos libros de metafísica le llaman manifestar una situación. O sea, si tienes miedo de algo, en ese se va a presentar esa manifestación. Entonces, lo utilizo porque no aparece la palabra manifestación en el curso de milagros, pero hay algunos que entienden este concepto. Entonces, y viene a ser útil precisamente porque el ego necesita sentir que tiene con qué defenderse, pero lo curioso del caso es que el miedo, o sea, parece ser un guerrero muy poderoso. Y de hecho en la psicología, en neurología, neurociencias, perdón, el miedo se le considera como un elemento de protección para la sobrevivencia del organismo. Entonces, pues, de hecho, que no nos extrañe que parece como sensato ser prudente, ser precavido, ¿sí? Pero prudencia y ser precavido, pues son sinónimos de miedo, ¿no? O sea, ¿qué es la prudencia? Pues es miedo, es estar reservado, es tener una reserva con respecto a algo. ¿Por qué? Porque tienes miedo, porque desconfías. Entonces, eh, se ve, si ahorita como que ya creo que lo puedes ver, como si, oye, sí es cierto, o sea, la prudencia, el ser precavido, tener reservas, ¿sí? Es miedo, básicamente. A lo mejor un miedo eh, particularmente pequeño, defensivo, pero no mucho, pero finalmente es miedo. Y pues es la manifestación del ego, pero finalmente, mientras hay miedo, siempre va a haber crueldad. Entonces, por eso dice que hoy examinaremos a este Dios cruel, objetivamente, o sea, porque es el miedo a la hora de defenderse lo hace, pero con mucha fuerza porque tiene miedo, ¿sí? Y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre y de que de su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. Por lo tanto, no puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene el miedo no tiene ningún poder, es puro globo de Cantoya, ¿sí? Entonces, para los que me escuchan en los países, globo de Cantoya, pues básicamente es un globo hecho de papel aquí en México, y en Michoacán hacen mucho esos globos, y entonces tiene unos alambres que bajan, es de papel maché, y entonces tiene una base donde ponen una vela, y entonces se calienta el aire adentro de ese globo y empieza a elevarse, y se ve muy bonito, es muy bonito ver
eso, aunque en algunos lugares produce accidentes, porque si ese globo llega a caer en un techo de paja, se incendia. Y de hecho, bueno, a mí me ha tocado ver eso. Entonces, por ejemplo, aquí en la ciudad donde vivo, pues los globos de cantoya están prohibidos precisamente porque hay algunos hoteles que en su arquitectura han puesto techos de palma y se han incendiado. Entonces, pues ahora sí, bueno, pero vamos, por eso decía para aquellos que no saben qué es un globo de cantoya. Pues el miedo es eso, un globo lleno de ficción, de imaginería tenebrosa, que no tiene ningún poder. Entonces, y quienes ven en él su seguridad, no tienen ni guardián, ni fortaleza a los cuales recurrir en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa, porque creen que el miedo es precisamente ese guerrero poderoso que los va a defender de cualquier cosa, pero en el mundo de Dios, pues ningún guerrero es necesario, no hay ninguna defensa que otorgar porque no es necesario. ¿Por qué? Porque solamente existe el amor, la paz y la dicha. Y entonces, bueno, pues nos deja muy clara la lección de hoy precisamente que eres el hacedor de aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Todo pensamiento crea forma en cualquier nivel, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que pues entonces hay que bajar las defensas, hacer a un lado el miedo y darnos cuenta, cuando dejas de tener miedo y te serenas, las cosas automáticamente las ves de otra manera y entonces, es que yo interpreté esto y resulta que eres otra cosa, que si te hubieras defendido, hubieras echado a perder la situación. Entonces, porque solamente tú interpretaste de acuerdo a tu ego. Y entonces, por eso dice el curso, que es una enseñanza altamente personalizada a cargo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu mente. Entonces, Él va a corregir tus pensamientos, va a permitir que tú veas dónde hay temor y al tranquilizarte, ayudarte a tranquilizar, te va a mostrar que ese temor solamente estaba escondiendo algo que te convenía. Entonces, por eso hay una lección que dice que no sé lo que me conviene. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas que elegimos en esta vida los hacemos pues por eso, porque tenemos miedo, porque tenemos que tener precaución, porque queremos ser cautos, porque queremos ser reservados, porque hay que prevenir. Digo, estoy utilizando muchas palabras sinónimos de miedo. Entonces, pues bueno, vamos a cerrar esta reflexión acerca de la crueldad, porque en Dios no hay crueldad, en mí tampoco. Y eso es un anhelo que todos buscamos alcanzar, porque ayer estábamos hablando, estos días hemos estado hablando de la gracia, y la gracia obviamente que es la desaparición del dolor y del miedo. Entonces, bueno, pues hay que conocer, en este caso, al miedo, porque hay muchas lecciones que vamos a seguir viendo acerca del miedo, precisamente para poderlo identificar, porque tener precaución, ser cauto, ser reservado, y otra palabra que dije que pues no las relacionábamos con el miedo, ¿no? De hecho, hay una caricatura donde está Tribilín y que sale muy pacífico de su casa, pues es como de hace 50 años esa caricatura, pero la puedes encontrar en la red, en YouTube, y resulta que cuando se sube al auto se transforma en una fiera.
Y todos los demás conductores que tienen el mismo aspecto de Tribilín también se convierten en fieras. Y se ve ahí crueldades, o sea, realmente es muy ilustrativo porque todo el mundo empieza a competir y le quiere ganar. ¿Y por qué es eso? Porque todos tienen miedo, pero es tan sutil que no nos damos cuenta. El miedo a veces se disfraza de precaución, ¿sí? Y entonces, pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás de ese miedo de volverse un salvaje detrás del volante? Pues miedo, miedo a llegar tarde, miedo a perder el trabajo, miedo a perder el dinero con que sustentas la vida, miedo a ya no tener con qué pagar la renta y miedo pues básicamente a la muerte, ¿no? O sea, el miedo siempre va a ser, el punto final va a ser el miedo a la muerte. Pero además hay otro miedo más poderoso. La misma lección dice que hay un miedo más grande, pero totalmente irracional, que ese es el último obstáculo a vencer, el miedo a Dios. Y aunque parece irrazonable, el curso, no me acuerdo qué capítulo, creo que es el 26 o 27, habla precisamente del temor a Dios. Entonces, que le tenemos miedo a Dios. Y y bueno, pues podríamos decir que es absurdo. Pues ojalá que llegáramos con esa idea hasta el momento que tengamos que confrontar ese último miedo, precisamente. Y entonces, pues precisamente para eso vamos a prepararnos con esta lección, vamos a hacer la práctica de la lección. Es, este, Si se fijan, muchas de las lecciones de aquí del curso empieza con Padre, como el Padre Nuestro, ¿no? Porque el Padre Nuestro sí es una oración que podemos utilizar sin riesgo. Por eso algunas lecciones aquí aparecen con Padre al principio. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos asimismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y por ello te damos las gracias. Amén. Pues obviamente es una solicitud la que estamos haciendo, es una afirmación, ¿sí? Y además es un agradecimiento. Llena todos los aspectos de lo que es una oración. Esta es la segunda oración que vemos bien estructurada. De hecho, todo lo que vemos en el curso de milagros, que son las lecciones, son oraciones. Algunos son afirmaciones, otras son solicitudes de amor y otras son oraciones simples, pero esta contiene todo. Es oración, afirmación, agradecimiento. ¿Afirmación dije? Sí. Bueno. Afirmación, oración y agradecimiento. Y nos llena completamente. Ahora nuestros ojos le pertenecen a Cristo y Él es quien mira a través de ellos. Ahora nuestra voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora nuestro corazón permanecerá en paz para siempre. Lo hemos elegido a Él en lugar de a los ídolos, al miedo, el temor, todo eso. Y los atributos con los que tu Creador nos bendijo nos son por fin restituidos. La llamada de Dios ha sido oída y contestada. Dios en tu mente, Dios en mi mente,
Dios en toda mente, eternamente. Ah, y muchas gracias a Grace Martínez por los comentarios que hizo de la lección pasada. Muchas gracias, Grace. Y obviamente sigue abierta la invitación para hacer preguntas. Deja tu pregunta y podemos dedicar inclusive un programa completo para eso, independientemente de lo que es la oración y los comentarios que hacemos aquí, la práctica de la lección. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.